Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Cuando usted lo alaba y lo bendice como lo hemos alabado y bendecido, usted ha sentido la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Uno siente cómo el Señor se mueve en medio de la alabanza, cómo el Señor va susurrando. Si usted estaba atento, lo más seguro es que el Señor le susurró algo a su oído. Tranquilo, ese milagro ya está contestado en el cielo. Y yo sé que algo llegó a su corazón. Porque uno siente cuando el mover del Espíritu Santo está en medio de la alabanza. Por eso es imprescindible comenzar alabando al Señor, alabando al Rey. Si usted comienza ese día alabando al Señor y declarando su poder, su majestad, su reino en usted, usted camina diferente ese día. Es importante comenzar alabando aquí al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque como dice ahí el mensaje, dame la primera por favor, seguridad y protección de Dios. Alas de amor que desean protegernos. ¿Usted está de acuerdo con ese título? Amén. Dios quiere darnos seguridad. Dios quiere darnos protección. Dios quiere tenernos bajo sus alas. Él desea protegernos. Y desafortunadamente, cuando usted ve cualquier diario, cualquier revista, escucha cualquier radio o abre cualquier periódico en el mundo entero, usted siempre va a encontrar solo noticias caóticas, noticias espeluznantes. Y a veces la gente o los periodistas que no conocen la palabra de Dios torpemente dicen que son noticias apocalípticas. A veces le colocan ese adjetivo. Cuando lo apocalíptico para nosotros no es malo. El Apocalipsis es lo mejor, es la culmina, es la guinda de la torta, porque es cuando el Señor va a ser revelado a este mundo. Entonces a veces cuando hablan de Apocalipsis, ellos hablan de cosas perversas, malas, como los peores desastres. Pero se quedan solo en eso. Lo real es que nuestro Dios será revelado. Apocalipsis es la revelación. Pero lo más seguro de que muchas personas al escuchar esas noticias negativas, al escuchar esas noticias de desastres, de terremotos, de incendios, de maremotos, de tsunami, de guerra, de todo eso, es verdad que todo eso está escrito en la Biblia y que todo eso va a suceder. Usted se da cuenta que estamos desprotegidos. Y usted se da cuenta que el mundo, y una de las emociones y sentimientos que más daño hace a las personas es sentirse inseguros, desprotegidos, es sentirse desamparado. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Este es un mensaje para usted. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué camino por este desierto? Sin darnos cuenta que si en ese desierto está Dios, usted va a transitar y va a pasar ese desierto. Si en esa barca está Dios, aunque sea la tormenta más poderosa, usted no se hunde. ¿Usted cree eso? Amén. Si Dios está en medio de su barco, de su hogar, de su matrimonio, en sus hijos, en la enfermedad, si usted está con Dios, aunque sea el problema más grande, aunque la tormenta sea la más recia, el Señor tiene el poder para decir, tormenta, aquíétate. ¿Y la tormenta qué va a hacer? Se va a aquietar. Aunque el gigante sea el gigante más grande, que mida casi 3 metros, si usted sea apenas un jovencito, si usted va en el nombre del Señor,
ese gigante cae. Porque usted no va en sus fuerzas, usted va en el poder de Dios. Si usted se para así, entonces la seguridad está de su lado. Protección es la acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. Ayuda, también protección es la ayuda que una persona o una cosa necesitan para estar en buenas condiciones. ¿Es necesaria una protección? Necesarísima. Seguridad, ausencia de peligro o riesgo, sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Protección y seguridad. Usted y yo la necesitamos. Pero si mis fuerzas son las que me quieren proteger y dar la seguridad siempre, usted está incompleto. No puede vivir seguro. No puede vivir tranquilo. ¿Por qué usted cree que hay tanta enfermedad mental hoy en este mundo? ¿Por qué usted cree? Porque hay inseguridad. Porque nadie se siente protegido. Porque nadie se siente seguro. Y si me roban la casa, y si asaltan en el banco, y si se llevan mi vehículo, y si mi mujer se va con el vecino, y si mis hijos caen en droga, y si. Eso me da inseguridad, me da sensación de desamparo. Varios teólogos indican que existen muchas causas de inseguridad, pero la principal es que no confiamos plenamente en Dios. Así lo dice Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es para aquellos que confían en el Señor. ¿Confiamos en el Señor? Hoy vamos a hacer un estudio acerca de verdad, si confío en el Señor o hasta qué punto está mi confianza puesta en el Señor. Teniendo esto en mente, la protección y la seguridad que cada uno de nosotros desea tener, porque nosotros deseamos vivir tranquilos, ¿verdad? Y Dios nos ha dicho, mira, confía en mí. Si tú confías en mí, tú estás en el hueco de mi mano. Tú estás bajo mis alas. Yo te protejo. Si yo soy tu buen pastor, nada te faltará. Esa es promesa de Dios, hermanos. Es promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo en mente la necesidad de protección y seguridad, quiero que usted abra su Biblia ahí en el libro de Salmos, capítulo 91, y vamos a leer los 2 primeros versículos y vamos a seguir escudriñando más adelante este precioso salmo, porque definitivamente nos va a llenar nuestra mente y corazón de confianza en el Señor. Miren lo que dice el Salmo 91, versículos 1 al 2. Yo estoy seguro que ustedes lo han leído muchas veces, ¿verdad? A veces cuando yo voy a visitar hogares, no solo de hermanos, sino de alguna otra persona, veo que en su mesita de comedor, en una mesita especial, ahí está su Biblia, o está una Biblia abierta ahí en el Salmo 91. ¿Han visto eso también? ¿De personas? Entonces cuando de repente le digo, ¡oye, qué bonito! ¿Y qué dice el Salmo 91? Mucha gente ni siquiera sabe lo que dice el Salmo 91. Entonces a veces utilizamos la palabra de Dios como un amuleto. Como tener ahí la herradura en el umbral de la puerta. Como tener la patita de conejo. Como tener el trébol de 4 hojas. La cruz. Y la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es poder de Dios. Es verdad de Dios. Pero cuando esa verdad está realmente en mi corazón. Cuando yo me paro en esa verdad. Cuando yo creo en esa verdad. Protección y seguridad. Las alas de Dios desean protegernos, hermanos. Las alas de amor de Dios desean protegernos. El Dios Todopoderoso y Eterno desea darnos seguridad y protección. Salmos 91, del 1 al 2. Leo en el nombre del Señor. Ponga atención. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Incline su rostro por un momento. Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquella palabra que tú nos dejaste para que en los momentos de dudas,
los momentos de debilidad, en los momentos de tiniebla, ella sea la fuerza, ella sea la guía y ella sea la fortaleza en la cual nosotros podamos transitar en esta vida. Te ruego, Señor, que la manifestación del Espíritu Santo esté aquí con nosotros y nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender la profundidad de tu verdad. Porque confesamos, Señor, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las alas de Dios quieren protegernos, quieren darnos seguridad. Algunos granjeros dicen que cuando su finca o aquel lugar donde está o el gallinero, cuando a veces han sufrido algún incendio, ellos han encontrado a muchos polluelos vivos por debajo de las alas calcinadas de la mamá gallina. ¿Usted puede creer eso? Usted puede creer que la gallina que es un animalito que tiene amor quizás por sus hijos, por sus polluelos, ella prefiere morir quemada, pero protegiendo a sus polluelos. Y los granjeros dicen que varias veces, cuando de repente han sufrido el incendio de sus gallineros, han visto a las mamás gallinas calcinadas, pero a hijos vivos debajo de esas alas. ¿Cómo un animalito puede evitar huir y prefiere morir, pero que sus críos vivan? Usted y yo conocemos a alguien que hizo eso. Amén. Usted y yo conocemos a alguien que dejó su cielo, que dejó su alabanza, que dejó el trono de gloria y dijo, no, yo quiero salvar a mis hijos. Y envía a Jesús. Porque Él quiere tenernos bajo sus alas. Él quiere protegernos, Él quiere darnos la seguridad que tanto anhela el ser humano. No se imagina cuántas personas viven inseguras, con ansiedad, con depresión, con crisis de pánico, con insomnios. Y tienen que tomar pastillas para dormir. Y al día siguiente una pastilla para despertar. Porque no se sienten seguros. Porque no se sienten protegidos. Porque sienten ese desasosiego, esa inseguridad. Y dicen, ¿y qué va a pasar? Y no se dan cuenta que Dios quiere expandir sus alas también sobre ellos. Dios entregó la vida por nosotros. Hoy lo hemos cantado. Hemos hablado de esa preciosa sangre que se vertió por amor a nosotros. ¿Usted se siente amado? ¿Usted se siente valorado? Porque la verdad de Dios es que Dios nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él confíe realmente, plenamente, no se sienta ni desprotegido ni inseguro. A mí me sorprendió alguna vez, hace muchos años, cuando estábamos en la iglesia anterior, ahí en calle Victoria, de repente veía una procesión que declaraba que salían a las calles a mostrar a la Virgen de los Desamparados. Algo antibíblico. Porque si yo soy un hijo de Dios, Dios promete que no me desamparará. Y mucha gente atrás de esa mentira. Necesitamos, hermanos, confesar la verdad. Hay mucha gente que está sumida en la mentira. Por eso hay tanta angustia, por eso hay tanta depresión. Conocemos entonces a alguien que por amor entregó su vida por nosotros. El mismo Jesús, el mismo Rey de Reyes, declara ahí en el libro de Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Torpemente el ser humano se aleja de Dios cada día. Torpemente cada día gobiernos de muchos países hacen leyes en contra de Dios. Y torpemente mucha gente, muchos hijos de Dios a veces confían más en los gobiernos que en el propio Dios. Dicen que son hijos de Dios, pero cuando tienen que votar por un gobernante, votan como que fueran hijos del enemigo. ¿Qué puede proteger unas alas? ¿Cuánto puede proteger una sombra? Si esas alas son del Altísimo, protegerán aquí tu vida de cualquier peligro. Y si esa sombra bajo la cual tú has decidido cobijarte es la del Omnipotente, vivirás con Él por la eternidad. Amén. ¿Usted está consciente de eso? Amén. Si las alas que tú has decidido
cobijarte son las del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces tú morarás con Él en algún momento por la eternidad. Esa es la promesa. Si usted analiza dos versículos, como lo vamos a hacer ahora, usted va a encontrar que necesitamos entonces estar convencidos de que las alas de Dios quieren darnos el refugio que necesitamos. Como le decía, torpemente el ser humano busca alejarse cada día más de Dios. Si ustedes han visto algunos videos que circulan hoy por internet, se dan cuenta que lo último que pasó en Brasil fue aberrante. Fue exaltar al enemigo. Fue avergonzar o querer avergonzar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hubo juicio después de eso. Ese es el riesgo, que la gente cree que puede burlarse de Dios y que puede despreciar a Dios sin ninguna consecuencia. Dios tenga misericordia de ese precioso país. Dios tenga misericordia de aquellos que quieren avergonzar a Dios en lugar de exaltarlo y de bendecirlo. Primera cosa que necesitamos tener en mente al leer estos dos versículos es que existe la rebelión del ser humano. Nos debe llamar poderosamente la atención el ver cómo el ser humano cada día se aleja más de Dios. La rebelión del hombre consiste en no querer escuchar a aquel que nos quiere salvar del fuego eterno y de la muerte eterna. Cada día es más difícil hablarle a alguien del Señor. Y cada día hay más necesidad y sin embargo es complejo. ¿Por qué? Porque el ser humano cierra sus oídos a algo, al clamor de Dios. Porque hermano, si hoy el Señor te permitió abrir los ojos en esta mañana, ¿sabes qué te quiso decir con eso? Yo sigo confiando en ti. Yo sigo confiando en ti. Mis misericordias son nuevas para ti hoy. Disfruta de esa bendición. Disfruta de lo que yo hoy tengo para ti. Eso es lo que Dios hoy nos dijo cuando usted abrió los ojos y pudo decir, oh Señor, gracias. El Señor le dijo, yo confío en ti. Yo sigo confiando en ti. Yo sigo creyendo en ti. Yo sé que tú harás la obra por la cual yo te he enviado. Yo sé que tú harás y usarás esos dones y talentos que te he dado. Yo lo sé. Eso dice Dios cuando usted abre los ojos. ¿Cuál será su respuesta? ¿Será rebelde? Como mucha gente. ¿O podrá creerle a Dios? Creer en Dios, todo el mundo cree. Hasta el ateo cree en Dios, aunque lo diga que no. Pero creerle a Dios es diferente. Creer en Dios, todo el mundo sabe que este universo no puede haberse hecho al azar. Hay un ser supremo. Pero creerle a Dios es creer sus promesas. Es creer que Él quiere cobijarlo bajo sus alas y usted exponerse a ese abrigo del Señor. Nuestra rebelión consiste en rechazar la guía y protección del único que lo puede hacer, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando rechazamos esa protección, entonces perecemos en el infierno de nuestras propias malas decisiones. ¿Alguna vez usted ha estado ahí? ¿Ha tenido alguna mala decisión por ser desobediente al Señor y se da cuenta que se ha metido en un embrollo y en un problema tan serio? Y ahí decimos, Señor, acuérdate, yo soy tu hijo. Yo se lo digo porque yo lo he dicho. Cuando he estado en medio de un problema y he escuchado la voz de Dios que me ha dicho, pero ten cuidado, no camines por ahí, no te juntes, no hagas negocio con esa persona. Y de repente hemos tenido problemas. Y cuando estoy hasta el cuello le digo, Señor, recuerda que yo soy tu hijo. Pero no me obedeces. Cabezón me suele decir. Pero aquel que ha descubierto y experimentado la gracia, el poder y la misericordia del Padre Eterno, aquel que se sienta al abrigo y protección de las alas de Dios, que lo ha librado de la muerte eterna y lo protege en esta vida de la maldad de este mundo, entonces no nos queda más que sorprendernos de cómo el mundo reacciona. ¿Usted ha disfrutado de esa cercanía y relación de Dios? ¿Usted se ha sentido amado y protegido por Dios? Cuando usted se ha sentido amado y protegido por Dios, dice, oye, ¿cómo puede haber personas tan necias en no querer recibir a Dios? En no querer escuchar la voz de Dios. ¿A usted le pasa eso? Cuando predica el Evangelio, mucha gente dice, no me hable, no necesito a tu Dios. Yo estoy bien con mi Dios. Tengo un buen salario. Tengo una buena casa. Tengo varios vehículos. ¿Qué me falta? Dios. Falta la presencia de Dios. Falta la bendición de Dios que quita todo temor. Pero sin embargo prefieren vivir desamparados
y sin las alas del precioso abrigo de Dios. Nos sorprende ver el rechazo y la rebeldía del amor hacia el amor sacrificial del Señor Jesucristo. Por eso es necesario entonces que usted esté de acuerdo en que la gente cada día quizás va a estar más reacia a recibir el mensaje de Dios. Pero Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Dios nos ha enviado eso y por eso ayer en fe movimos la iglesia y fuimos a decirle que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo protege, que hay un Dios que quiere de que podamos ir a predicar el Evangelio. Primera cosa entonces que debe quedar claro es que existe una rebelión del ser humano de la cual usted tiene que estar consciente. Pero pese a eso, existe una gran comisión que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dicho: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda cosa que necesitamos estar claros es en dos verbos que aparecen en este precioso pasaje bíblico: habitar y morar. Relación con nuestro Señor y Salvador. Salmo 91:1. Mire lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nos fijamos con atención, nos damos cuenta de que el primer verbo, habitar, está en presente. Está ahora, habitar. Ese verbo en el antiguo hebreo dice yashav, y significa sentarse, quedarse momentáneamente. Eso es habitar. Se encuentra entonces en el presente, ahora, habitar. Si yo me siento aquí, estoy habitando. Usted está habitando hoy, porque está aquí momentáneamente. Después se va a ir a su casa. Yashab, habitar. Y el segundo verbo, morar, que en hebreo se escribe lum, quedarse permanentemente. ¿Nota la diferencia? Habitar es sentarse, pero momentáneamente. Pero morar es quedarse ahí por la eternidad, eternamente. Y este otro verbo está en cambio en futuro. El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que se sienta junto a él, el que está junto al Altísimo, llegará entonces a morar, a quedarse permanentemente con él. Es importante recalcar esto debido a que todos estamos invitados a habitar, a sentarnos, a morar al lado, a estar al lado de él, todos. Pero no todos soportan el estar sentado ahí. Y si tú no soportas estar sentado con él, entonces no morarás por la eternidad con él. Y todos los otros promesas que vienen del versículo 91 tampoco son para ti. Porque esto es solamente para el que se sienta junto a la palabra de Dios, mora entonces eternamente con todo y recibe todas estas bendiciones. Es importante estos dos verbos. Es importantísimo entender estos dos verbos. Es importante que todos estamos entonces invitados a habitar, a estar sentados junto al Señor, a que Él sea el refugio nuestro, a que el Dios Todopoderoso y Eterno esté junto a nosotros, pero también nos da a entender este pasaje que pese a que todos están invitados, no todos aceptarán esa invitación. La rebeldía del ser humano. Por eso esta pequeña frasecita que dice, el que, tiene tanta importancia. El que. Porque solo aquel que decida confiar plenamente en el Señor habitará bajo su abrigo y por supuesto morará permanentemente bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se da cuenta por qué es importante la confianza en Dios? El que habita. Solo aquel que decida sentarse al abrigo de su palabra, que es Jesús, se quedará a morar por la eternidad con el Padre Celestial. Sentarse momentáneamente y permanecer por la eternidad. Son dos cosas diferentes. ¿Está dispuesto a sentarse diariamente con su palabra? Amén. ¿Lo estamos haciendo? Amén. Para el Señor es importante, para el mismo Dios es importante, para el mismo Jesús es importante. ¿Usted recuerda un pasaje bíblico que hace pocas semanas lo decíamos ahí en el libro de Lucas? Cuando de repente el Señor nos parece que no está trabajando tanto y no ha ido a su casa a comer en muchos días. Y la mamá y sus hermanos están preocupados. Dice, Jesús no ha aparecido por acá. Y está trabajando, y está dándole, está predicando, y está enseñando. Entonces dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él porque había mucha multitud y les avisó diciendo, entonces manda a la madre de Jesús y le dice, mira, dile a Jesús que estoy yo aquí.
que necesito hablar con Él. Y oh sorpresa, ¿sabe qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. ¡Wow! Uno dice, Señor, ¿Jesús dijo eso? Sí. Porque Jesús está aprovechando ese precioso momento para decirte, mira, ¿quiénes son mi familia? ¿Quién es verdaderamente mi madre, mi hermano? ¿Quién? Solo aquellos que permanecen sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra. ¿Es importante la palabra de Dios? ¿Es importante leer la palabra de Dios? ¿Es importante meditar entonces la palabra de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene la suficiente confianza de sentarse al lado de la palabra de Dios, es el que va a morar por la eternidad con Él. Habitar entonces indica aquel que se siente en un lugar para descansar, para meditar, para estar quieto, para estar tranquilo, para estar sereno. Y a diferencia de morar, el verbo habitar que no tiene un sentido de permanencia. Habitar es momentáneamente, pero morar es eternamente. Solo aquel que habita, solo aquel que le da tiempo a Dios, solo aquel que se sienta al lado de su palabra, solo aquel que está con el Señor Jesús ahí meditando en ella, es que va a poder morar por la eternidad. Y todos los otros promesas de Dios, que lo veremos en semanas próximas, porque este versículo, este pasaje es poderosísimo. Pero necesitamos entender morar y habitar. Son dos cosas diferentes. ¿Estás dispuesto a habitar? Cuando nosotros vemos la diferencia entre morar y habitar, quizás se le venga el pasaje bíblico cuando Marta y María iban a recibir a Jesús. Y yo me imagino Marta y María dicen, bueno, hoy viene Jesús, así que hay que tenerle pizza, a él le gusta la pizza, a él le gusta el pan con ajo, así que hay que tener eso. Y están atareadas. Y llega Jesús. Y Marta sigue atareada, porque ya no solo está listo, no quiere volver a limpiar lo que ya está limpio. ¿Les pasa eso a algunas de ustedes? Está limpio y vuelve a limpiar, y el baño está limpio, es que por si acaso venga y limpias el baño, y sigues atareada, y sigue atareada, y sigue atareada. Pero María se sentó a los pies de Jesús. Y Marta le dice, Jesús, ¿no te das cuenta que María no me está ayudando? Como que lo reprende a Jesús. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tan afanada y tan ansiosa. Ella, María, ha decidido hacer lo correcto. Sentarse a los pies del Maestro. Sentarse a escuchar su palabra. Sentarse a escuchar su verdad. Hermanos, necesitamos meditar en esto. Necesitamos sentarnos a los pies del Maestro. Necesitamos habitar a los pies del Maestro. Porque todas estas promesas usted las puede reclamar cuando las conoce. Marta y María dice, María, tú estás haciendo lo correcto. Y por eso lo que ella está haciendo nunca se le será quitado. Las cosas pueden esperar. No quiero decir que vive en la inmundicia. Quiero decir que hay cosas más importantes. Y lo importante es estar a los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Note esto. Esta verdad de Dios estará permanente, estará por la eternidad. Nunca será quitado de tu corazón las promesas que tú hayas adquirido de Dios. ¿Son importantes las labores? Sí, son importantes. Pero es más importante estar en la palabra de Dios. Porque esto perdurará por toda la eternidad. El que se sienta al abrigo de su palabra, Jesús, terminará morando por la eternidad bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién se está bajo la sombra del Omnipotente? Habitar. Sentarme al lado de Él. Sentarme con Él. El que se sienta con Él terminará morando con Él. Sentarse al abrigo. Mire la palabra abrigo, seter. Significa escondido, secreto, cubierto. El que se sienta al abrigo del Altísimo
entonces está en ese lugar secreto, guardado, cubierto, escondido de los peligros de este mundo. ¿Es importante habitar? ¿Es importante sentarme al lado del Maestro? El que se sienta al abrigo, el que se sienta en el escondite secreto, el que se sienta ahí bajo sus alas, el que se sienta ahí junto al Señor estará en ese lugar cuidado, secreto, bajo sus alas. Estará en el lugar donde el enemigo no te puede tocar. Estarás en el lugar escondido donde el enemigo, aunque quiera hacerte daño, no puede hacerte daño. ¿Es necesario estar habitando con el Señor, hermanos? Es necesario. El que se sienta al abrigo del Altísimo estará en el lugar secreto. Estará en ese lugar secreto en donde Dios Todopoderoso intercede por nosotros. El mismo Jesús, cuando estamos sentados con Él, intercede por nosotros y nos dice: Padre, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios ruega por nosotros. Cuando usted está ahí al abrigo del Altísimo, cuando usted habita a sus pies, dice que se sienta al abrigo de Él. En el lugar secreto, en ese lugar que solo usted y Él lo conocen. ¿Lo hace con frecuencia? Porque si usted lo hace con frecuencia, estará escondido bajo sus alas. El enemigo no te puede tocar. El enemigo no te puede mentir. El enemigo no puede hablar a tu corazón. Y escucharás la palabra de Dios. Habitar y morar. Tercera cosa que necesito que quede claro es que la confianza plena debe estar en nuestro Dios Todopoderoso. El versículo 2 del Salmo 91 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando usted está sentado en la palabra de Dios, escuchándolo a Jesús, y está en ese lugar escondido bajo el abrigo del Omnipotente, entonces nace una relación íntima, tan íntima, que usted se identifica plenamente con el Padre Celestial. Que usted dice: Él y yo somos uno. Y entonces nace una firme convicción, una firme confianza, una plena fe, y que provoca entonces tener esa relación íntima con el Dios eterno. Y nace esta frase: el gran yo soy me protege, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay una apropiación de Dios. Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Señor. Nos sentimos identificados con Él. Hay una íntima y relación personal con el Señor. Cuando usted se sienta al abrigo del Altísimo, está en ese lugar escondido, usted dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? En Él confiaré. Entonces, ¿tengo esa plena confianza en el Señor? Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es mi Dios, es mi esperanza, es mi castillo. ¿Se da cuenta que es su fe? No es la fe del pastor, no es la fe de mi esposa, no es la fe de mi amigo, no es la fe de mi padre. Es mi fe, es mi relación, es sentarme yo a los pies de Él. Necesitamos ir a ese lugar secreto. Necesitamos habitar a los pies del Maestro. Porque cuando usted ha podido disfrutar de esa relación íntima y ha logrado entrar a su presencia santa, usted desecha todo lo del mundo. El mundo ya no es su paz, sino entrar en ese lugar santísimo. Decirle: Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, en ti confiaré. No es la fe de los demás, es la convicción suya. Se sienta a los pies del Maestro. Cuando hemos disfrutado de eso, el mundo ya no nos llama la atención. Y entonces queremos santificarnos para Él, queremos apartarnos para Él, queremos cada día leer más su palabra. ¿Usted recuerda el primer amor cuando usted recién conoció al Señor? Éramos los mejores evangelistas. A todo el mundo queríamos hablarle del Señor. Nos leíamos la Biblia y subrayábamos lo que nos llamaba la atención. Yo recuerdo en mi vieja Biblia cuando me regalaron aquel jueves en la noche. Está toda rayada, viejita. Ya me da vergüenza traerla. Pero esa es mi Biblia. Y ahí están los versículos que tocaron mi vida. ¿Cuánto leemos de palabra?
¿Habitas en la presencia del Señor? ¿Estás bajo los pies del Señor? ¿Tienes esa íntima relación con el Señor? ¿Hay esa suficiente santidad que significa solamente apartarte para Dios? No significa que tú nunca más vas a pecar, no creas, ojalá fuera así. Pero nos vamos a seguir equivocando. Pero cada día el enemigo puede tentarte menos si tú estás guiado por esta palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El qué? Una frase que es valiosa que la tengamos en mente. Solo aquel que decide sentarse a los pies del Maestro, solo aquel que decide estar junto a su palabra, es el que puede morar en el lugar escondido. Es aquel que puede realmente estar ahí bajo sus alas, en donde el enemigo no puede tocar, no puede hablar, no puede dañar. ¿Necesitamos seguridad y protección? Dios nos la quiere dar. ¿Cuánto puede proteger unas alas o una sombra? Si las alas son de Dios, puede protegerte mucho. Y si la sombra es del Altísimo, del Omnipotente, del que está en todo lugar y que todo lo sabe, puede llevarte a la vida eterna. Cuando conocemos y disfrutamos de la cercanía e intimidad con Dios, usted decide estar a los pies del Maestro. Porque así como María disfrutaba de conversar con Dios, usted necesita conversar con Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Necesitamos ese momento apartado para el Señor. Y entonces la protección y seguridad vendrán a ti. La protección y seguridad no viene de un gobierno, no viene de un salario, no viene de un título académico. La protección y seguridad viene de Dios. Porque Él desea dárnosla. ¿Usted quiere estar bajo esas alas? ¿Usted quiere estar bajo esos pies? ¿Usted quiere estar contrito y humillado delante de Él? Porque el mundo siempre nos inunda de fatalidad. El mundo nos inunda y nos agobia. Nos llena de afán, de desesperación, de solas cosas perversas que el enemigo tiene para nosotros. Pero Dios quiere llenarte de paz. A sus pies tendremos paz. Si usted no tiene paz o desea mantener esa paz y protección y seguridad, hoy es el momento de decirle: Señor, yo quiero habitar y quiero morar por la eternidad contigo. ¿Usted es capaz de decírselo hoy al Señor? Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito a que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad
y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A
puedes descansar en su presencia.